Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy con un programa especial tenemos comunicación con Madrid, con el economista, nuestro economista de cabecera, el economista también de cabecera del diario El Debate, don José Ramón Riera. Aquí en nuestros estudios, don Aurelio Sastre y don Carlos Pajares, que llegará en unos instantes. Pero nosotros, un saludo, don Aurelio. Un saludo. Saludamos ya, sin más dilación, a don José Ramón Riera, que creo que está al otro lado ya de la línea. Un saludo, muy buenas noches, don José Ramón. Muy buenas noches, don Aurelio y don Gervasio, un placer estar con vosotros. Pues el placer nuestro por tener a tan insigne personaje al otro lado de la línea. Usted precisamente ha escrito ayer o antes de ayer unos datos muy interesantes. Esta semana se ha producido una especie de caos en España. Caos en los ferrocarriles, con 12 horas de retrasos, gente sin agua, sin luz, sin aire acondicionado, abandonados, ya por octava o novena vez en lo que llevamos de legislatura. Tenemos por otro lado lo de antes de ayer en Barajas, que es realmente inaudito cuando España vive del turismo. Y tenemos un estudio, creo que es de la Asociación de la Carretera. Los que estamos mucho en carretera y viajamos, estamos viendo el deterioro continuo de la red nacional de carreteras. Que más del 50% de las vías no están en condiciones. Bueno, creo que usted tiene un informe, va a hablarnos de esto. Saludamos también a don Carlos Pajares, que está a punto ya de entrar en el estudio. Realmente estamos en una especie de caos, es decir, en una especie de decir, esto es un fin de ciclo. Yo el otro día escribía, y con esto le pregunto a don José Ramón, qué casualidades. ¿Se acuerdan ustedes de la marcha de Felipe González? ¿Qué sensación de caos había en España? No tanto como ahora, pero también. Y la marcha de Zapatero, con la intervención de la Unión Europea, que nos querían intervenir. Bueno, parece que ese es el ADN socialista, o es una casualidad. Puede ser una casualidad y retiro lo anterior. Don José Ramón. Muy buenas. Vamos a ver, esto no es casualidad. Si las cosas no se producen por casualidad, no se producen, anda, qué mala suerte. No, vamos a ver. Esto, por desgracia, se produce por una serie de motivos muy claros. La falta de inversión pública. Vamos a ver, para ponernos en contexto, que creo que es muy importante. Desde el año 2018 hasta el 2024, este país se ha gastado, apunte el dato porque es muy serio, 4,3 billones con B, 4,3 billones de euros en todos los conceptos. Muy bien, y de esos 4,3 billones de euros, ¿sabe usted cuánto se ha dedicado al transporte terrestre? Un 0,7%. En total de los 4,3 billones le hemos dedicado un 0,7% al transporte terrestre. Al transporte ferroviario, un 0,1%. Oiga, de 4,3 billones solo hemos sido capaces de dedicarle un 0,1 al transporte ferroviario, es decir, que son en 7 años exactamente 2.446 millones de euros. 2.446 millones de euros en 7 años. A menos de 300 millones, no llega a los 400 millones, menos de 300 millones de euros al año al tema ferroviario. Y oiga, al transporte aéreo, que mueve millones y millones de personas, ¿saben ustedes cuánto le hemos dedicado? Otro 0,1. Claro que si esto, en lugar de darlo con un decimal, lo diésemos con 2 decimales, resulta que todavía sería más llamativo. Sería simplemente un 0,06% al transporte ferroviario y exactamente un 0,11% al transporte aéreo. Vamos a ver, ¿cómo no se van a caer las catenarias de viejas? ¿Cómo no se va a caer las catenarias de viejas? ¿Sabe usted cuánto dedicamos a salarios públicos? Al año, 172.000 millones, el 24% del total del gasto público. O sea, para pagar
Es decir, salarios, para pagar salarios, dedicamos el 24% del gasto público. Para inversiones en ferrocarriles, el 0,06%. Y para transporte aéreo, el 0,11%. Oiga, ¿cómo no va a ocurrir los desastres que ocurren? Es que esto es una barbaridad. Y esto, don José Ramón, como usted ha comentado, que ayer dio unos datos muy interesantes, con de nuevo récord de recaudación. ¿En qué se está gastando? Porque si esto se gastara en inversión, retrocedería a través de impuestos y de generación de puestos de trabajo. Pero como no, se dedica casi todo a gasto corriente. Escuchamos en la ONU, oiga, cuando tenemos en España a los enfermos de ELA, y que para no sé qué proyecto quería dar el viceministro de Exteriores que tenemos, que es realmente, bueno, me callo, 100 y pico millones de euros. Digo, oiga, pero si lo de los enfermos de ELA es de 180 millones, se soluciona. Pero, ¿qué es esto? Para ONGs que nadie conoce, lo mismo. Es decir, oiga, esto es, de verdad, entre paréntesis, supuestamente delincuencial. Es decir, no se atiende a los ciudadanos, pero se gasta en cosas que nadie corresponde, y los servicios públicos, porque si se dedicara a inversión, a hacer puentes, carreteras, mejorar, fíjese los puestos de trabajo que se generarían, y al mismo tiempo aumentaría también la recaudación por IVA, etcétera. Pero fíjese usted, don Aurelio, fíjese usted, don Gervasio, es decir, le hemos dedicado desde el Ministerio de Transportes en inversión directa, en subvenciones y en transferencias corrientes a Adif y Renfe, en total en 7 años 2.444 millones de euros. Con esto, explíqueme usted, ¿qué podemos mantener? Si es que, vamos a ver, lo que necesita nuestro transporte ferroviario es, hay que cambiar vías. Las vías se estropean, se consumen. Es decir, cuando llevan 5 o 6 años, hay que empezar a reparar. Aparte que se han aumentado el número de trenes, claro, con la entrada de las empresas privadas. Por ejemplo, un Madrid-Sevilla, que si antes había, por poner un ejemplo, 15 frecuencias o 17, ahora hay 26 o 27 frecuencias. Es un ejemplo. Claro, pero es que, vamos a ver, pero son servicios que al ciudadano le vienen muy bien. Le vienen de maravilla, y que además, no se olvide usted, que esos ingresos que le entran a las compañías ferroviarias, a las extranjeras, sirven para pagar salarios de empleados españoles, sirven para pagar IVAs, sirven para pagar IRPFs y sirven para pagar impuestos de sociedades. Oiga, que es interesante que inviertan en España. Cuando hablamos de Wigo o de Irio, oiga, es que crean puestos de trabajo, igual que los crea Renfe. Claro. Para acabar, que sé que tiene muchísima prisa, don José Ramón, que tiene otras labores ahí en la capital del reino. ¿En qué se está gastando? Así, abuela, micrófono, para que los españoles decir, ¿en qué, en muchas cosas se está tirando el dinero? Que esa es la cuestión. Vamos a ver. Mi estimación personal, todavía no tengo los datos, sí tengo los datos del 2022. 2022 había un gasto político inútil de 160.000 millones de euros. 2023 había subido a 195.000 millones y estimo que en el 2024 ha superado los 210.000 millones de euros. Según José María Figaredo, el portavoz de Economía de Vox, dice que él estima 240.000 millones. Tenemos una diferencia de 30.000 millones de euros entre él y yo. Yo lo siento, pero me fío más de mis datos que los de un político, que siempre le gusta subir un poquito, pero fíjense usted, 215.000 contra 240.000, más de 200.000 millones, los dos coincidimos exactamente en las mismas cifras. Vamos a ver. ¿Cómo es posible que le dediquemos a gasto político? ¿Qué ha dicho usted? ONG, subvenciones inútiles, el gasto de ayudantes, no sé qué. Claro, es que eso no para de crecer. El crecimiento del gasto de personal en nuestro país es una auténtica barbaridad. Explíqueme usted. Y le voy a dar un dato, ¿vale? 26.000 empleados en la agencia tributaria. ¿De acuerdo? 26.000. Oiga, si mañana se ponen en huelga, ¿cuánto cree usted que reduciríamos la recaudación de nuestro país? En un 1%.
¿Por qué? Porque el 99% lo pagan las empresas como Popular TV Cantabria, lo pagan los Inditex. ¿Cómo paga el IRPF? Yo soy empresario, pago la nómina, retengo el IRPF de mis trabajadores y ¿qué hago con ello? Al cierre del trimestre lo ingreso yo directamente, dándole una teclita o si quiere usted, delego en mis contables. ¿Vale? Pero es que eso se hace en todo, para todo. El IRPF lo pagan las empresas que retienen a sus trabajadores y lo ingresan en su nombre. El IVA lo pagan las empresas que retienen el IVA de sus transacciones, cobrado menos, repercutido menos soportado, y lo ingresan. Los Carrefour, los Cortes Ingleses, etcétera, ingresan el IVA correspondiente a los productos vendidos. ¿Dónde está la intervención de los inspectores de Hacienda? Oiga, perdónenme usted, 26.000 trabajadores significa que es hoy la agencia tributaria es la empresa número 12 de empleados de nuestro país. Está por detrás, sí, vale, del Corte Inglés, de Telefónica, pero nada más. En total solo hay 11 empresas que en España tienen más trabajadores que la agencia tributaria. Hombre, ya está bien. Y encima nos están subiendo impuestos. Ha incrementado la recaudación en el mes de mayo un 23% y acumulado un 11,5%. Hombre, ya está bien. Ya está. Don José Ramón, pues le dejamos que tiene que el movimiento en Madrid, a pesar que sea ya el mes de julio, sigue siendo a veces difícil. Muchísimas gracias, lleve bien ese calor. No le vamos a dar aquí desde la tierruca envidia. Pues dame envidia, Gervasio, porque desde luego sí, es lo que me has hecho en falta. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. Saludamos a don Carlos Pajares, gracias por llegar, que sé que ha tenido dificultades en el parking. Bueno, yo creo que clarísimo y clarividente y desde luego es que estas informaciones es lo que tiene que saber la población. Yo creo que es imposible que nosotros añadamos mucho más, pero creo que merece una valoración tanto por don Carlos como por don Aurelio. Bueno, y hablaba él de gasto totalmente superfluo, pero es que luego del gasto que se supone que no es superfluo está la mala administración porque él ha puesto ya un dato, el número de empleados de Hacienda, que no es que sea superfluo, pero es mal administrado, y como eso podemos hablar de casi todas las administraciones. O sea, en este país el dispendio es horroroso, o sea, es una cosa que parece que no importa. Lo más triste de todo esto, dice la población. Si es que la población está en que no gobierne el otro. O sea, da lo mismo, lo estamos viendo. O sea, es una actitud totalmente patética por parte de la sociedad española, que parece que no le conmueve ni le mueve absolutamente nada, ni datos, ni hechos, ni nada de nada. Y al final, pues bueno, vivimos en una decadencia moral que nos está llevando pues a que estemos de esta manera. Al final todo está unido, lo hemos dicho aquí muchísimas veces. Una sociedad que está enferma produce una economía enferma y unos políticos enfermos. Don Aurelio, si analizamos bien, son datos escalofriantes, ¿verdad? Bueno, los datos que da, además, sí, su nombre los tiene en la cabeza. Yo creo que muy poca gente los tiene tan claros, sí. Sí, son efectivamente... Pero bueno, yo creo que ya todo esto en este momento es sabido. Hoy ya muy pocos creen que España no es un país caótico. O sea, esto usted ahora habla con los propios dirigentes, perdón, con los propios dirigentes clásicos socialistas y también lo dicen. Yo creo que hay que valorar esa reacción también, porque hoy ya se empiezan a mojar gente como Felipe González y esto, criticando una actuación del gobierno actual, donde ellos mismos dicen que nunca ha habido una clase dirigente y política de tan bajo nivel como la que tenemos. Y tan irresponsable. Claro. Es que ese es el tema. No, tan irresponsable y tan poco preparada. Bueno, puedes ser preparado y ser buena gente. Yo empiezo a dudar que sean buena gente. Si usted se pone a ver las soluciones que se están buscando en España y ve que han perdido de vista los objetivos fundamentales que hacen que una nación, que la gente tenga servicios y tal. O sea, se han dejado por completo. Usted ve la escasa preocupación que hay, por ejemplo, por la vivienda de la gente joven.
la gente joven cada vez tiene más problemas con la vivienda. Hoy ya ni siquiera pueden alquilarla, ¿no? Porque el 70% de su salario tiene que ir por ahí. Pero lo está viendo con otras muchas medidas que solo llevan a la creación de problemas. No vienen a resolver problemas de la ciudadanía, sino a crear problemas a la ciudadanía. Con muchas de las medidas que las toman a nivel local, a nivel nacional, han perdido de vista los objetivos de un buen dirigente. Este caos que hay en los trenes, pero que luego el ministro diga que nunca han vivido mejor momento los trenes, pero bueno, ya es que no sé, debemos claro. Entonces, yo creo que efectivamente hay que valorar, añadir cosas a lo que está pasando, yo creo que casi las diluye. Es decir, yo creo que los hechos que se están produciendo... sobre mojado, como se dice otro. Claro, los hechos que se producen son por sí mismos suficientemente elocuentes, ¿no? Y añadir esto, pero sí hay que valorar ya no solamente la actuación de la oposición, que yo también la veo una cierta debilidad. Veo que no van por el camino. No hay que no se quizás eso es, pero sí hay que valorar también ese movimiento interno del propio Partido Socialista, donde unos dirigentes que tuvieron, que la ética también presidía su actuación, pues como era Paco Vázquez, el de La Coruña, o como era Corcuera, como era Felipe González, en fin, Tomás Gómez. Esta gente son socialistas que hoy están totalmente opuestos a la actuación del gobierno y que son los que piensan y dicen que debe haber una regeneración. ¿Cómo nos ve a nosotros, cómo se nos ve desde fuera? Pues mire, les voy a decir cómo se nos ve desde fuera, y esto para mí es otro dato, no voy a decir dramático, yo creo que es dramático, pero les voy a pedir. La inversión extranjera neta se hunde en España, un 65%. Y cae al nivel más bajo en los últimos 4 años. Datos del primer trimestre, don Carlos. ¿Cómo? Con este Matías que tenemos, este guirigay, con esta falta de seguridad política, con estos casos de corrupción, ¿quién va a invertir un euro aquí, don Carlos? Claro, es brutal, ¿eh? Una caída del 65%, más de la mitad, es tremendo. Sí, pero además viene antecedida también de ya datos que también son preocupantes en bajada de la inversión extranjera. Lo que usted dice, al final la inseguridad jurídica que vive este país es atroz, lo hemos visto con el tema de las renovables, o sea, los incumplimientos por parte de la administración. Luego, para un extranjero que viene aquí, esta mezclanza que tenemos de autonomías con regulaciones también distintas tampoco ayudan ni muchísimo menos. Y luego, no solo, que también es importante la seguridad jurídica, sino tiene que ver también con la imagen que usted dice como españoles que estamos dando a Europa. Al final, además de esa inseguridad, si el pueblo español, nosotros individualmente, la imagen que tenemos hacia el extranjero es de gente poco seria, poco trabajadora, poco productiva, pues el caldo de cultivo es lo peor para que venga a nadie aquí a invertir dinero. Porque ya digo, no se trata ya solo que también de la inseguridad jurídica, sino de la propia imagen que como españoles, como sociedad, con valores, sin valores, en este caso estamos dando al resto del mundo. Don Aurelio, esos datos, 65% menos, es brutal, ¿eh? No, es una barbaridad y vamos, y dice de lo que está pasando, de la imagen que España está proyectando, ¿no? La reputación de España hoy en el mundo está bajo mínimos, ¿no? Esas alianzas internacionales que tenemos tan sumamente fuera de lugar, ¿no? Nos estamos enfrentando, fíjese usted, el último enfrentamiento nada menos que con Estados Unidos. Absurdo, un país como España no puede prescindir de una buena relación con Estados Unidos, y esa prácticamente hoy las vías de comunicación están rotas, pero por otro lado nos llevamos muy bien con Hamas y con grupos de este o con el rey de Suazilandia, que pidió donde el 65% de la población está en la pobreza. Este es el que ha estado en Sevilla. Lo de la ONU empieza a ser ya esperpéntico. Lo de la ONU, con la insignia del desastre 2030 puesta aquí, de la Agenda 2030 del señor Sánchez. Bueno. Esto es lo que es lamentable, es que a la vista de
de los efectos que están logrando esos movimientos, la Agenda 2030 y otros muchos movimientos que se están dando, y además orientados y dirigidos principalmente por las organizaciones que dirigen Europa. Bueno, yo creo que es un error. Es la que está. Bueno, efectivamente, sí. Pero vamos, ellos son los que de alguna manera maniobran para llevar a cabo esas políticas. Yo creo que es un error tremendo, y a eso no hay visos de que eso pueda cambiar en un corto plazo. Le deja usted votando, porque hay un guirigay en Bruselas con el tema de los combustibles que estos días impresionante, ¿no? Las presiones son tremendas, pero ha habido unas declaraciones de un personaje que no tiene que demostrar nada profesionalmente, porque ha sido hasta ahora, bueno, todavía sigue, porque se va voluntariamente a otra gran empresa, el artífice del resurgir de Renault y de Dacia en su momento, el CEO de Renault, todavía lo es, yo creo que todavía no ha cesado, que ha hecho unas declaraciones muy duras. Luca de Melo, concretamente, ha dicho que la industria del automóvil colapsará en Europa si no se cambia el Pacto Verde y se permiten los motores de combustión. La situación, si no se toman medidas, será muy grave. Más claro, pero es que lo dice una persona con autoridad y con hechos, etcétera. Luego estamos llegando a una situación de suma gravedad, en la que habría que decir a los partidos políticos, sobre todo en este caso al Grupo Popular, que es mayoritario: señores, ¿a quién se deben ustedes? ¿A quién se deben ustedes? ¿A sus ciudadanos? ¿Al bienestar de Europa? ¿O a alguien que no lo conocemos? Porque ya el foro de Davos ha entrado, por cierto, casi en autodisolución. Hay una crisis tremenda, cosa de la cual me alegro enormemente. Pero esto que ha dicho Luca de Melo hace 7 días, 8 días, es para mí definitivo, don Carlos Pajares. Ha hecho también unas declaraciones, bueno, si los televidentes no lo saben, el Grupo Renault ha llegado a un acuerdo con otro gran grupo automovilístico chino para que sea el Grupo Renault el que suministre motores de combustión a ese grupo chino. Y en ese, cuando se ha hecho la firma, que ha sido hace relativamente poco, Luca de Melo decía una cosa, que lo uno con esto, ella decía que los chinos no saben hacer motores de explosión. Los coches chinos no, pero sí saben y han ganado la partida a los europeos con los motores eléctricos. Lo que hemos dicho siempre aquí, el motor eléctrico no deja de ser un electrodoméstico más. Y él decía que el futuro no está en los coches eléctricos, como mucho, que es donde apuesta Renault y quiere apostar Renault, es en los coches estos que son híbridos, donde y otros combustibles alternativos. Y otros combustibles, pero como está haciendo Repsol. La apuesta de él, clarísima, si no queremos, lo comentaba, no con esta manera de franqueza, pero lo decía en definitiva, Europa en lo que es potente es en los coches de combustión, en los motores de combustión, no en los motores eléctricos. Don Aurelio. Yo creo que esto que ha dicho Luca de Melo ahí representa el sentido común, ¿no? el sentido común y el sentir de una gran parte de la ciudadanía. Hoy todos estamos, yo diría que plenamente satisfechos con el rendimiento, el funcionamiento, el servicio que prestan los coches de combustibles fósiles. No así con los eléctricos, que todos son problemas. Cada vez que ve un problema por ahí, ve que no solo los incendios, sino en invierno, con una nevada. Claro, con una nevada, pues usted para poder recargar esto. Hoy la gente que hace turismo, pues ¿qué rutas tiene que seguir? Pues la que le marca Elon Musk, porque tiene que ir a los cargadores rápidos que tiene Elon Musk en ciertos puntos. O sea, que quiero decir que ella marca. Creo que tiene que imponerse el sentido común, creo que tienen que seguir abundando, fabricando como mayoritaria, como fabricación mayoritaria y producción mayoritaria el coche de combustible y bueno, y dejar el eléctrico para aquellos que tengan ese capricho, ¿no? Pero el sentido común se tiene que imponer. Y luego se tiene que imponer también el sentido común en los dirigentes cuando hablamos de los temas de bajas emisiones, que no es más que una coacción para obligarte como quieren a cambiar. Ahora que se haga publicidad de los coches, quieren un anteproyecto, perdone, y usted siga rematando, para que no se haga publicidad de los coches de combustión. Esto es de la izquierda, no sé si es de Sumar o de Podemos, y que lo quieren llevar. Espero que no le dé tiempo al gobierno a llevar. Es decir, el daño que se está haciendo a la sociedad por parte de esta gente es realmente
tremendo. Ya no solo eso, son leyes distópicas, don Aurelio. Sí, no, y además es que concatenan una serie de factores y de elementos que así a simple vista parece que no deberían tener mucho que ver, pero lo relacionan con esa sola intención, con la de seguir empobrecer, coaccionando, objetivo empobrecer. Y coaccionar. Y es decir, relacionan dejar de fabricar el coche de combustión con el cambio climático, con la acción del hombre sobre el cambio climático, porque hoy ya también, y a veces ve reacciones en este catedrático de cambio climático, que es especialista en ello, un científico asturiano, que dice, pero vamos a ver, que nadie niega el cambio climático. Pero que ha existido siempre. Si el cambio climático ha existido siempre, lo que se defiende es esto, y también se defiende que la acción humana no tiene ese gran efecto que quieren atribuir, sobre todo cuando se habla de estos vehículos y demás, ¿no? Tenemos que poner punto final. La verdad que gracias, don Carlos, por su esfuerzo, porque además, con el tráfico como estaba y tal, que teníamos que grabar, en fin, hacer el programa, y teníamos a don José Ramón pendiente en la capital de España también, con muchísima prisa, este mundo de prisas que nos tiene. Pues muchísimas gracias, que tengan una feliz semana. Usted, don Aurelio, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el programa. Yo creo que es muy interesante, porque estamos dando en el núcleo de lo importante de lo que está ocurriendo en España, que otros medios, desgraciadamente, no recogen. Pues que tengan una feliz semana. Paz y bien.